Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Quien tiene una alabanza para el Señor Jesús. Alguien que esté feliz y dé gloria a Dios. Otra alabanza para Él. Al nombre de Jesús sea la gloria, la honra, toda la adoración, la exaltación, el reconocimiento para nuestro Dios en esta hora. Amén. Porque Él está aquí con nosotros. Y no solamente está aquí, sino que Él ha sido bueno. ¿Usted siente que Dios ha sido bueno con usted, hermano? ¿Usted siente que Dios ha tenido una gran misericordia para con usted, para con los suyos? ¿Cierto? Gloria al Señor Jesús. Estemos en pie, hermanos, saludando a todas las personas que nos acompañan a través de las redes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor. El Señor Jesucristo les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Amén. Que nos bendiga de una manera especial como Él sabe hacerlo. Todo lo que proviene de parte de Dios es especial. Amén. Gloria al Señor. Que Él nos hable conforme a su voluntad, conforme a nuestra necesidad. Amén. Gloria al Señor Jesús, porque creo que nuestra necesidad también está conforme a la voluntad del Señor. Entonces Él nos habla. Aleluya. Gloria al Señor. Por favor, abra su Biblia, libro del profeta Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo número 5. Aleluya. Libro del profeta Miqueas, capítulo número 5, voy a leer el verso 2 y dice así: Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre celestial, Dios del cielo, aquí estamos delante de ti en esta hora, Señor Jesús. Habla a nuestra vida, a nuestro corazón, porque hay una necesidad grande en nuestro ser, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón, Señor Jesús, para hablar a esta iglesia, para hablar a este pueblo, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a nuestra necesidad, Señor. Unge los oídos de tu pueblo para que reciban esta palabra con humildad, Señor Jesús, con sabiduría, sabiendo, Señor Jesús, que eres tú el que habla a nuestro corazón, en tu nombre, que es santo. Alabanzas. Amén y amén. Gloria al Señor. Otra alabanza para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Bueno, una vez más saludamos cordialmente a todas las personas que nos están siguiendo a través de YouTube, a través de su pantalla. Gracias al Señor por cada uno de ellos. Amén. Que están atentos desde sus hogares. Hay muchas personas que no se pueden congregar por diferentes circunstancias. Y gracias al Señor porque hay esta opción. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, durante algunos días
próximos a hablar acerca de nuestro Salvador. Amén. De las posiciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿A qué me refiero con las posiciones? A los estados en los que el Señor Jesús, por su propia voluntad, se ha sometido o ha estado. Gloria al Señor. Vamos a mirar a Cristo en la eternidad. Amén. Vamos a mirar al Señor Jesús en los días de su carne. Amén. Cristo en su muerte, Cristo en su resurrección. Amén. Cristo en su gloria, Cristo en su venida. Amén. Aleluya. Y Cristo en el trono blanco, dice la palabra de Dios. Vamos a mirar los oficios del Señor Jesús, porque el Señor Jesús, cuando estuvo acá en los días de su carne, ocupó varios oficios, y según los oficios que estaba ocupando, entonces tenía determinada manera de hablar. Por ejemplo, el Señor fue profeta y como profeta habló. El Señor fue sacerdote y como sacerdote habló también de otra manera. El Señor como rey. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y finalmente el Señor como cordero. Aleluya. Cuando uno aprende a identificar entonces la posición en la que Cristo está, aprende también a identificar su propósito, su voluntad, su manera de hablar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Las expresiones que usaba. Muchas personas toman determinadas palabras del Señor, las sacan del contexto y entonces se apoyan en ello para decir lo que la Biblia no quiere decir. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cristo en los días de su carne. Cristo en los días de la eternidad. Amén. Gloria al Señor Jesús. La Biblia nos habla de la existencia de Dios, y es una existencia que hay en Él por sí mismo. Amén. Una existencia que hay en Él por sí mismo. Esta semana me preguntaba un niño y me decía: hermano, ¿y quién creó a Dios? ¿Cierto? Y eso no solamente se lo pregunta a un niño, antes me parece con una mentalidad muy profunda, ¿cierto? Porque él estaba meditando y pensando que quién creó a Dios, ¿cierto? Y luego otra persona dijo: y no solamente quién creó a Dios, quién creó al que creó a Dios. Y entonces se va volviendo un círculo, ¿cierto? Sin una respuesta que la gente pueda pensar que es una respuesta lógica. Dios, hermano, no lo podemos visualizar ni podemos pensar en Él de acuerdo a la dimensión donde nosotros vivimos. Si nosotros queremos dimensionar a Cristo en este universo, en este tiempo, en esta vida, entonces no lo vamos a poder entender ni lo vamos a poder comprender. Porque el tiempo solamente corre para nosotros. En la eternidad no corre el tiempo, en la eternidad no se mueve un reloj, en la eternidad no existen los días. Aunque el texto que acabamos de leer habla de los días
de la eternidad. Es solamente una manera que el escritor está usando para que nosotros podamos entender un poco, amén, el hecho de que Dios tenía un propósito y era de hacerse hombre. Dios, cuando creó al hombre, lo metió en el espacio y lo metió en el tiempo, como estábamos mirando la semana pasada, para que el hombre en su mente y en su corazón pudiera visualizar un poco mejor la eternidad. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dios entonces habita, no podemos decir si en un lugar o en un espacio, sea físico o espiritual o de tiempo, pero Dios habita en un lugar donde el tiempo no corre, donde no existe el tiempo, donde no existe el espacio como el que nosotros dimensionamos, como el que nosotros sentimos, como el que nosotros vemos, como el que nosotros experimentamos y vivimos. Dios es un ser espiritual, Dios es un espíritu, amén, que está lejos de lo que nosotros podemos pensar. La Biblia dice que ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede entender una mente que lo sabe todo? Amén. Y más nosotros desde la base de que somos tan limitados, que somos tan cortos en todo, en nuestra existencia, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas. El ser humano es tan supremamente limitado, aunque Dios nos hizo con grandes capacidades, ¿cierto? Con grandes cualidades, ni siquiera nos podemos asemejar un poco a lo que realmente Dios es. Amén, gloria al Señor. La Biblia siempre ubica a nuestro Dios allá en la eternidad. Estaba mirando, hermano, en el Evangelio según San Juan, unos textos muy conocidos, amén, en el capítulo 1, pero nos hablan precisamente de la ubicación en el tiempo anterior de la eternidad a nuestra existencia, a nuestra creación. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 1 dice: en el principio era el verbo, o sea, la palabra de nuestro Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y dice, no solamente era con Él, sino que el verbo era Dios. Lo único que se conocía de Dios era su palabra. Verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cómo vamos nosotros a poder dimensionar, hermano, la grandeza de Dios y el lenguaje bíblico sin ser espirituales? Porque el texto está diciendo que el Señor venía a este mundo, que aquella luz venía a este mundo. Si usted lo entiende de una manera literal, sería pensar que Él estaba en otro sitio y ahora se ha desplazado para estar acá. Pero luego el contexto nos está diciendo, en el mundo estaba. Y si Él ya estaba aquí, entonces ¿por qué dice que venía? Bendito el nombre del Señor Jesús.
Ahí es donde nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para comprender y para entender su palabra y para dimensionar su grandeza. Aleluya. No es que Él venía de otro lugar, porque Él lo llena todo, sino que el escritor lo que quiere manifestar es que Él se estaba precisamente, y que valga la redundancia, se estaba manifestando, se estaba dejando ver, porque dice, en el mundo estaba, sino que nadie lo veía. Gloria al nombre del Señor Jesús. Nadie lo veía, ¿por qué? Porque Él en su espíritu está en la eternidad y no en el tiempo ni en este espacio. Gloria al Señor Jesús. Por eso la Biblia dice que su presencia lo llena todo. Amén. Y el universo habita en Él. Dios no habita dentro del universo, el universo habita en Él. ¿Cómo será su grandeza? Amén. Gloria a Dios. Si uno se pone a mirar la grandeza del universo, ¿cierto? Estaba mirando, hermano, en YouTube unas imágenes que me llamaron mucho la atención, porque hay un programa en el que muestra a una persona recostada en un césped, en un jardín, y entonces hay una imagen que comienza a alejar a esa persona y a cada vez a verla más lejos, y comienza a subir hasta que ya la persona no se ve, sino que se ve es solamente como una sombra a la distancia, y sigue esa imagen alejándose y alejándose, y ya no se ve una sombra, sino que se ve es un mapa, ¿cierto? El mapa del continente, y sigue la imagen alejándose y ya no se ve solamente el mapa del continente, sino que se ve el globo terráqueo, la tierra, y sigue alejándose y ya no solamente se ve la tierra, sino que se ve el sistema solar, y sigue alejando la imagen y se sigue alejando y ya no se ve solo el sistema solar, sino que se ve toda la galaxia, la Vía Láctea. Yo no sé si usted ha visto eso en YouTube, es muy bonito, y sigue alejando la imagen y sigue alejando la imagen, y ya no solamente se ve nuestra galaxia conocida como la Vía Láctea, sino que se ven millones de galaxias, y sigue alejándose y sigue alejándose, y cada vez se ven cosas más grandes y más grandes, y a lo último, hermano, la tierra es como la punta de un alfiler en medio de un pajar supremamente gigante, y planetas grandes y grandes y cada vez más grandes, y los hoyos negros también gigantes y gigantes. ¿Cuál sería el tamaño entonces? Porque nosotros aquí en esta tierra podemos medir las cosas por milímetros, por centímetros, por metros, hasta por kilómetros, pero cuando hablamos del espacio, hermano, cuando hablamos del universo, ya ni siquiera se puede medir de esa manera. Ya la distancia, hermano, entre los planetas, entre los sistemas solares, entre las galaxias, ya ni siquiera se puede medir de esa manera, por kilómetros o por millas, nada, sino por distancia de tiempo. ¿Cuánto se puede demorar de un sitio a otro a la velocidad de la luz? ¿Cuál es la velocidad de la luz? No existe nada que se mueva a la velocidad de la luz, excepto la luz misma. Bendito el nombre del Señor Jesús. El ser humano no puede viajar a esa velocidad, y entonces medir la distancia a través, hermano, de la velocidad y del tiempo. Entonces, cuando el universo nos presenta nuevas reglas, nuevas leyes, ¿cómo podemos nosotros entonces dimensionar a un Dios que es más grande que eso? Gloria al nombre del Señor Jesús. El ser humano quiere tomar a Dios, bajarlo y ponerlo en un microscopio y dividirlo en partes y estudiarlo y saber de qué se compone.
Pero eso no lo puede saber jamás el ser humano, porque a Dios no se le estudia, a Dios solo se le conoce. Y de Dios solamente conocemos en parte. Eso dice el apóstol Pablo. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Y dice, y ahora conocemos solo en parte. Lo que nosotros conocemos realmente de Dios es muy poco. ¿Cómo puede uno entender una mente suprema, una mente de esa manera? ¿Cómo puedo yo decirle a Dios qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿Cómo puedo yo aconsejar a Dios y decirle no hagas esto así, hazlo de tal manera? ¿Quién puede aconsejar a Dios? Entonces Pablo dice, ahora conocemos solo en parte, pero vendrá un momento cuando ya no vamos a conocer en parte, sino que vamos a poder entender. Porque Dios nos va a dar a nosotros otro cuerpo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Un cuerpo diferente al cuerpo que tenemos ahora. Un cuerpo no solamente con la capacidad de vivir inmortalmente, un cuerpo que no va a morir, que no va a enfermarse, que no va a envejecer, que no se va a lamentar, sino un cuerpo que va a poder ver a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y yo me pregunto, ¿de qué manera vamos a ver nosotros a Dios? Porque si bien el Señor cuando se fue de esta tierra se fue en su carne y regresará a esta tierra nueva. Sonido, algo. Si bien Él se fue en su carne y regresará en su carne nuevamente, y dice la Biblia que todo ojo le verá en su carne. Cuando el Señor ascienda nuevamente al cielo y que nosotros estemos con Él en el cielo, yo me pregunto, ¿y allí cómo le vamos a ver? ¿De qué manera le vamos a ver? Uno puede imaginarse muchas cosas, pero el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera ha subido al corazón del hombre, o sea, ningún hombre ha alcanzado a imaginarse las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Gloria al nombre del Señor Jesús, las cosas que Él tiene preparadas para los que le aman. El Señor se llevó a Enoc, dice la Biblia que lo traspuso, se lo llevó, lo teletransportó. Eso humanamente no es posible. El ser humano no se puede teletransportar. Esa tecnología no la han inventado y no sé si eso llegue a ser posible, ¿cierto? Dividir en moléculas un cuerpo vivo, llevarlo a un espacio distante y volverlo nuevamente a armar, ¿cierto? Pero el Señor teletransportó a Enoc, y no solamente a Enoc, hubo un hombre que experimentó eso también, y fue Felipe. Gloria al Señor Jesús. Felipe estaba en un lugar predicando, y dice la Biblia que de un momento a otro desapareció y apareció en otro lugar, cuando estaba cerca al eunuco. El Señor lo teletransportó. El mismo Señor Jesús hacía eso. Un día, hermano, una multitud lo estaba aprisionando y lo estaban llevando a un abismo porque lo querían matar.
y la gente estaba formando una pared y estaban acercando al Señor al abismo. Y dice la Biblia que el Señor se les desapareció. Bueno, eso lo hace porque Él es Dios. El Señor se llevó a Enoc. ¿A dónde los llevó? No sabemos en qué sitio. Escuchamos entonces hablar que la Biblia menciona los cielos de los cielos de los cielos. Y se cree que al menos hay 3, pero pueden ser más porque los 3 los menciona en plural. Los cielos de los cielos de los cielos. No dice el cielo del cielo del cielo, y no, los cielos del... ¿Tres cuántos? ¿Cierto? Porque una cosa es un cuerpo celeste y otra cosa es un cuerpo celestial. ¿Cierto? Gloria al nombre del Señor Jesús. Y se dice que el primer cielo es el que nosotros vemos, el que usted se levanta en la mañana y lo ve azul con nubes y las aves volando, y de ahí en adelante hay otros más. Pero ¿a dónde llevó el Señor a Enoc? No lo sabemos. ¿A dónde llevó el Señor a Elías? No lo sabemos. ¿A dónde llevó el Señor a Moisés? No lo sabemos. Independientemente del lugar donde ellos estén, ellos cómo se relacionan con Dios, cómo lo ven allá, de qué manera se le presenta a Dios a ellos. Ahora, de qué manera vamos a interactuar nosotros con Dios en la eternidad, teniendo en cuenta su grandeza, teniendo en cuenta, hermano, su tamaño, su dimensión. Si la Biblia dice, oh, cuán profunda, ¿cierto? Cuán grande es el conocimiento de Dios, cuál es su altura, su profundidad, la dimensión del conocimiento. Lo único es que Dios ha dicho que nosotros le veremos. Y dice, y le veremos tal cual es. O sea que no solamente en carne. Cristo en la eternidad es diferente. Mira, hermano, Cristo en los días de su carne permitió que lo escupieran, que lo golpearan, que le dieran golpes en su cara, que le arrancaran sus barbas, que lo insultaran. Cristo en los días de su carne permitió eso, que le quitaran su vida, que lo crucificaran. Pero ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacerle eso a Cristo en su gloria? Nadie puede hacerle absolutamente nada al Señor en su gloria. Lucero intentó, hermano, derrocar al Señor. Quizás en su intento pensó que podía hasta destruirlo y quitarle la vida. ¿Quién sabe qué pudo haberse imaginado Lucero cuando quiso darle un golpe de estado a Dios? Pero se dio cuenta que no era posible. ¿Qué es lo que Dios tiene para los que le aman? ¿Cómo lo vamos nosotros a ver? ¿Cómo va a ser ese cuerpo, hermano, que nosotros vamos a entender? Y en nuestro cuerpo vamos a tener una mente capaz de entender lo que no entendemos ahora. Porque, hermano, si usted se pone a pensar en todo esto que estamos hablando, yo le aseguro que surgirían más interrogantes que respuestas. Y usted puede hacerse una pregunta y lo único que va a generar esa pregunta es otras 10 preguntas más. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque de Dios solamente conocemos y entendemos lo que Él nos ha permitido entender. Lo que nosotros en nuestra capacidad humana ilimitada podemos ver, podemos visualizar y podemos entender. La Biblia dice que las cosas reveladas le pertenecen a los hombres, pero las cosas secretas le pertenecen a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo que sabemos es que Cristo en su eternidad, hermano, se dispuso, hermano, crear. Eso se lo propuso el Señor en su corazón, crear.
y no crear solamente al hombre, porque cuántas cosas existen, ¿cierto? Cuántas cosas existen en este mundo, en esta tierra. Hay seres vivos, hermano, en esta tierra que el ser humano todavía los desconoce. Todos los días se descubren especies nuevas en los bosques, en las selvas. Ahora, ¿qué me dice en el mar? ¿Qué cosas habrán en el mar? ¿Cierto? La Biblia habla de los monstruos marinos, habla del Leviatán. Dios está hablando con Job y le está mostrando su mortalidad de una manera tan básica que le dice, bueno, ¿y tú qué puedes hacer? ¿Será que tú puedes pescar al Leviatán con un anzuelo? ¿Qué será el Leviatán? ¿Cierto? Nadie lo ha visto. Puede que en la antigüedad alguien lo haya visto, pero imagínese la grandeza de Dios. Y si no sabemos qué hay y qué existe en esta tierra, usted se imagina qué puede existir en otros planetas. La gente se pregunta y dice, ¿habrá vida en otros planetas? La Biblia no lo dice, pero yo sería capaz de decir que sí. Hermano, la Tierra, el planeta Tierra es la punta de un alfiler frente a lo que el universo es. ¿Y usted sí cree realmente que un Dios tan grande, tan poderoso, tan sabio, tan inteligente, solamente nos iba a hacer a nosotros? Bendito el nombre del Señor Jesús. Lo que yo sí creo, hermano, en mi corazón, es que cuando el Señor nos lleve a la eternidad, nosotros en el cielo no vamos a estar, aunque si así fuera, gloria a Dios, no vamos a estar todo el tiempo arrodillados solamente cantando. Seguramente lo haremos por espacios de tiempo y nos gozaremos y nos vamos a deleitar, porque lo más hermoso del cielo será ver a Dios y verlo no en carne, sino como es. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero yo creo, hermano, que nosotros vamos a poder recorrer este universo, porque este universo no va a desaparecer. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero ¿cuál cielo? Es el cielo que vemos acá. Dice que serán enrollados como una cortina y los elementos ardiendo en fuego serán deshechos, ¿cierto? Esta tierra y este cielo que ahora vemos, porque el apóstol Pedro dice, el cielo que ahora vemos, pero entonces el cielo que no alcanzamos a ver, ¿qué? Ese no va a desaparecer. Nosotros vamos a recorrer todo este universo, hermano. ¿Sabe? La Biblia, hablando de Lucero, dice que Lucero saltaba de roca en roca. Saltaba de piedra en piedra, refiriéndose a que saltaba de un planeta a otro. En el libro de Apocalipsis dice la Biblia que hay un ángel que está parado sobre el sol. O sea, no se quema. ¿Cuál será la temperatura del sol, cierto? Y dice que hay un ángel que se para sobre el sol y no se quema. Y si nosotros vamos a tener cuerpos no solo como los ángeles, porque Dios nos va a transformar y nos va a dar a nosotros cuerpos no como el cuerpo de los ángeles, sino que dice la Biblia, semejante al de Cristo. Y si uno compara a Cristo con un ángel, ¿cierto? Los cuerpos que nosotros vamos a tener, quiere decir que tú tranquilamente te vas a poder parar como un ángel sobre el sol. Podrás viajar de un planeta a otro en una milésima de segundo. Vamos a descubrir todos los secretos que hay en el universo. Hermanos, yo me pongo a pensar cómo va a ser nuestra vida en la eternidad. Yo creo que eso tiene que ser lo más emocionante y en el cielo vamos a conocer a todos los ángeles y vamos a saber cuál de ellos era cuál, conocer su nombre, conocer al ángel Gabriel, conocer a Miguel, ¿cierto? Y por ahí mencionan otros nombres, pero la Biblia solamente menciona esos dos, ¿cierto? Vamos a saber quiénes fueron los querubines o quiénes son
los serafines. Y vamos a conocer realmente la historia tal cual sucedió, qué fue lo que sucedió en el cielo. Y Dios va a poder explicarnos a nosotros, hermano, lo que no pudimos entender en esta tierra. Cuando hablamos de la salvación, hermano, la gente no sé si logra dimensionar la magnitud y el tamaño de lo que Dios nos está ofreciendo, de las cosas que Dios nos tiene preparadas. Aleluya. Yo no sé a qué se refería el Señor cuando le dijo a los discípulos: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. No sé a qué se refiere con preparar un lugar. Si nosotros lo hablamos humanamente y alguien nos anuncia una visita, pues entonces nos dice: bueno, vamos a prepararle una habitación y usted organiza la cama, una cobija especial, las sábanas limpias, ¿cierto? Usted asea y prepara todo para recibir a esa persona. ¿Qué tipo de preparación está haciendo el Señor para cuando nosotros lleguemos? ¿Qué es lo que Él tiene listo para nosotros? Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Gloria al nombre de Jesús. ¿A qué se refiere Dios con eso? El apóstol Pablo dice: hermano, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. ¿Sabe que en gran parte de la Biblia, cuando habla de gloria, está hablando de luz? Y el apóstol Pablo usa la analogía de la creación para referirse a ello. Dice, porque una es la gloria del sol, y otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas. Y Pablo se está refiriendo no al hecho de ser gloriosos, sino de ser luminares, que alumbran, que iluminan. Entonces, ¿qué cuerpo o qué tipo de cuerpo nos va a dar Dios a nosotros cuando dice la Biblia que es un cuerpo glorioso, un cuerpo de luz? Nadie puede afirmar que los ángeles brillen con luz propia. ¿Cómo es el cuerpo de los ángeles? No lo sabemos. La Biblia menciona los ángeles, y los hombres que alcanzaron a ver a los ángeles pues los veían prácticamente como otros hombres, ¿cierto? Como en forma humana. Pero ¿cómo es el cuerpo de ellos? ¿Y qué cuerpo nos va a dar Dios a nosotros? Hermano, vea, es tan maravilloso lo que Dios está preparando para nosotros, que vale la pena padecer y sufrir y pasar en esta tierra lo que sea. Es tan maravilloso lo que Dios tiene para nosotros allá, que el diablo no quiere que tú lo recibas, porque él sí sabe. Él sí sabe porque él estuvo allá. El diablo sí conoce. Lucero sí conoció. ¿Y cómo será el tormento para él de que ya no puede recorrer el universo como lo recorría antes? Ya él no puede salir de esta tierra, porque él saltaba de piedra en piedra. Él se recorría todo el universo, cada planeta, cada sistema solar, él se lo recorría. Él conocía todo eso, pero dice la Biblia que el Señor los encerró aquí. Y mire que cuando Dios le pregunta a Satanás y le dice: ¿de dónde vienes? Y él le dice con esa tristeza de recorrer la tierra: claro, es que no tiene más donde andar, solamente en esta tierra, ya no puede salir de aquí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo creo que el día que el ser humano fue a la luna, si fue verdad, pues que fue, eso lo tienen en entredicho, Lucero yo creo que se quedó mirando que el ser humano podía salir de aquí y él ya no puede. Él solamente anda por esta tierra. ¿De dónde vienes? De recorrer la tierra y andar por ella. Lo único que puede hacer es darle vueltas a este planeta y no puede pegar para ningún otro lugar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero él sí sabe lo que hay allá,
porque Él estuvo allá. Gloria a Dios. Él sí conoce ese universo y conoce también el cielo, donde está la gloria de Dios, donde está la presencia de Dios. Él conoce el cielo donde están los ángeles. Él conoce todo eso. Y cómo será de maravilloso lo que hay allá, que el lucero no quiere que tú lo recibas. Que el lucero no quiere que tú participes de ello. Porque una de las cosas que lo llenó de ironía a él fue el hecho de que Dios haya creado un ser menor que los ángeles y lo haya llamado hijo, y a ellos nunca los llamó hijos. A los ángeles jamás los llamó hijos. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, no se está refiriendo a los ángeles. En el libro de Génesis dice que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí. Muchas personas dicen que fue que los ángeles vinieron y tuvieron relaciones con las mujeres, y a eso no se refiere. En el libro de Job dice que los hijos de Dios vinieron a adorar al Señor y que entre ellos vino también Satanás. Cuando se refiere a los hijos de Dios en el libro de Job, se está refiriendo a Job y su familia. No se está refiriendo a los ángeles, ni en Génesis tampoco se está refiriendo a los ángeles. La Biblia dice, porque Dios a ninguno de los ángeles jamás llamó hijo. Dice la carta a los hebreos, jamás. Los ángeles no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Ningún ser espiritual. Los únicos hijos de Dios somos usted y yo. Los únicos hijos de Dios somos usted y yo, ni siquiera el resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque para poder ser hijo de Dios hay que conocer su nombre. Hay que creer en su nombre. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen que. Mire la clave, para que usted nunca se desvíe de esta doctrina. A los que creen en qué. No está diciendo más nada, el requisito es creer en qué. En su nombre. A los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que nosotros fuimos engendrados de Dios y por eso tenemos la naturaleza divina. Gloria al nombre del Señor Jesús. Nosotros tenemos una naturaleza divina condensada dentro de este cuerpo de carne, y cuando el Señor nos llame a su gloria, lo único que va a hacer es que esa naturaleza divina que esté en nosotros supere nuestra naturaleza humana, y este cuerpo no lo va a resistir, y entonces se va a manifestar, hermano, la naturaleza divina en su cuerpo original, y ahí es donde nuestros cuerpos serán transformados. Quiere decir que si tú no tienes la naturaleza divina hoy, entonces tu cuerpo no será transformado mañana. Ya, hermano, la semilla y la esencia de nuestra transformación debe estar en nuestro cuerpo. Ya debe estar en nuestra vida. Cosa que cuando se manifieste nuestro nuevo cuerpo, para nosotros no va a ser extraño. Porque tú debes estar acostumbrado a varias cosas. Una, a hablar con Dios. Dos, a escuchar a Dios. Tres, a sentir a Dios. Cuarto, a adorar a Dios. Tú debes tener tu cuerpo y tu vida acostumbradas a esas cuatro cosas. Si tú no estás acostumbrado a oír a Dios, entonces cuando Dios llame a su iglesia a su presencia, no lo vas a oír. No lo vas a oír. Si tú no estás acostumbrado, hermano, a adorar a Dios, entonces ¿cómo lo vas a adorar en el cielo?
Si el salmista dice que adorará a Dios, dice eternamente y para siempre. Y luego dice, cada día te bendeciré. No solamente aquí, sino que allá también. Gloria al Señor Jesús. Si tú no estás acostumbrado a sentir a Dios, entonces tu cuerpo no se va a transformar. ¿Por qué? Porque el Señor va a levantar lo que hay de Él en nosotros. Porque lo que es de nosotros se va a quedar aquí. Porque la Biblia dice que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Nadie va a subir a la presencia de Dios en la carne. Yo no sé Dios cómo se llevó a Enoc. Yo no sé Dios cómo se llevó a Elías. Elías comenzó a volar. La Biblia dice que lo separó Dios de Eliseo por una carroza de fuego y se lo llevó. Pero cuando Elías traspasó las nubes, ¿será que siguió en su carne? ¿O Dios lo transformó? La Biblia no lo dice, ni dice de Enoc, ni dice cómo fue con Moisés. La Biblia, hablando de Moisés, dice que Moisés murió y Dios lo sepultó para que nadie supiera dónde estaba, no fuera que el pueblo de Israel fuera, lo desenterrara y lo idolatraran. Pero lo que sí sé es que Moisés apareció al lado del Señor en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración, al lado de Elías. ¿Cómo era su cuerpo? La Biblia no dice, solamente que los discípulos Pedro, Jacobo y Juan lo vieron. Los vieron a ellos dos, pero ni siquiera a ellos les llamó la atención haber visto a Elías y a Moisés. Lo que les llamó la atención a ellos fue el Señor cómo se transfiguró, cómo su cuerpo se volvió resplandeciente, su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Quiere decir que ellos vieron una goterita de la gloria de Dios, porque donde el Señor manifieste toda su gloria, pues ellos quedan ahí pulverizados, no lo resistirían, ¿no? Ellos vieron solamente una goterita de la gloria de Dios. Y entonces el Señor tuvo que hablarles desde una voz del cielo para que ellos desviaran la mirada del Señor y se fijaran un poquitico en Elías y en Moisés. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Entonces la clave del mensaje fue ese, a él oíd. ¿Por qué? Porque Moisés está representando la ley y Elías los profetas, y era el anuncio del fin de la ley y del fin de los profetas y el inicio de la gracia en Cristo Jesús. Aleluya. Cristo en su eternidad, hermano, Cristo en su gloria. ¿Cómo será, hermano? Uno se imagina, lo más maravilloso del cielo será poder ver al Señor. Y yo quiero verle, dice una canción. Y no solamente lo dice una canción, lo dice mi corazón. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, no importa lo que pase en esta vida, hermano. No importa lo que tengas que padecer, si puedes gozar o tienes que sufrir, si tienes mucho o no tienes nada. No importa, hermano. Esto aquí es un momentico apenas. Esto aquí apenas es un ratico, hermano. El promedio de existencia nuestro, según la palabra de Dios, son 70 años y en los más robustos 80. Y usted siente como el tiempo cada vez está volando y volando, hermano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vea, hermano, ya esta semana se inicia el cuarto mes del año. ¿Qué hace que estábamos aquí, hermano, despidiendo el año? ¿Qué hace que hicimos nuestra primera escuela dominical? Y ya vea, ya vamos a llegar a mitad de año. Esto se está yendo como nada, hermano. Por eso la Biblia dice, hermano, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete un poquito, entre tanto que pasa la indignación. Lo que falta, hermano, es muy poquito. Es que si en la época de los apóstoles ellos decían que Cristo estaba a las puertas y han pasado 2000 años, entonces ¿qué podemos decir nosotros?
¿Qué podemos decir nosotros acerca del levantamiento de la iglesia? Y bueno, si el Señor se demora 100 o 200 años más, ¿quién te asegura a ti que pasarás del día de hoy? Eso no lo sabemos. No importa tu edad, no importa tu género, tu estrato, no importa nada. La muerte no escoge. Y Pablo se enfoca desde ese punto de vista, y entonces la conclusión es: para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. No importa lo que venga, hermano, si usted sabe y es consciente de lo que le espera en la presencia de Dios, hermano, hasta usted quisiera morirse ya más bien. Porque muchos sufren demasiado en este mundo, y lo que más anhelarían sería poder estar en la presencia de Dios con Cristo en su eternidad. Ya no en esta tierra, ya no en este mundo, ya no en esta vida, ya no en este espacio de tiempo ni de lugar, hermano, no, ya en el espacio de Dios, ya en el tiempo de Dios, ya en la presencia de Dios, ya en la dimensión de Dios, con Cristo en su eternidad. Piense, trate de imaginarse qué le tiene Dios a usted en el cielo, pero por más que usted se imagine, lo que Él le tiene es aún más grande. Dice el apóstol Pedro: puesto que tenemos esta esperanza, puesto que todas estas cosas han de suceder, ¿cómo no debéis vosotros andar en este mundo santa, justa y piadosamente? ¿Cómo no vivir, hermano, la vida cristiana como el Señor nos está pidiendo que lo hagamos? Porque vale la pena. Lo que viene es más grande que lo que hay aquí. No habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá vejez, no habrá lamento, solamente habrá un gozo inefable. Que son 70, 80 años en esta vida frente a la dimensión de la eternidad. Esto es un momentico apenas. Por eso la Biblia dice que nosotros somos extranjeros, somos peregrinos. Aquí estamos solamente de paso, y como estamos solamente de paso, el mundo no nos conoce, y lo poco que el mundo sabe de nosotros no les agrada, nos mira mal, no nos quiere. El diablo está preparando cosas para este mundo, hermano, y nosotros no vamos a formar parte de esto. Nosotros no somos del mundo, tú no eres de aquí. No te parezcas a este mundo, no quieras imitar las cosas de este mundo, no te comportes como este mundo. ¿Por qué? Porque tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí. No participes de las cosas del mundo, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas, dice el Señor. ¿Para qué querernos parecer a algo que está preparado para el fuego? Todo lo que hay aquí, el mundo y sus placeres, pasa, hermano. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor Jesús. Vamos a darle gracias a Él, vamos a decirle: gracias, Señor, por haberme escogido, porque voy a estar contigo en la eternidad. Vamos a participar de la eternidad del Señor. Vamos a participar de la eternidad de Dios. Vamos a participar de lo que Él es.